La emperatriz Valoria Questin había gobernado la soberanía ascendente durante 18 años, comandaba flotas militares en 7 sistemas estelares, negoció tratados que reformaron sectores enteros de la política galáctica y sobrevivió a 3 intentos de asesinato con su combinación característica de brillantez estratégica y eficiencia despiadada. Lo que nunca había logrado con éxito era determinar si su consorte humana realmente la amaba o simplemente valoraba las ventajas políticas de su relación. Y esa incertidumbre se había vuelto lo suficientemente insoportable como para justificar lo que sus asesores casi cegaramente considerarían una idea espectacularmente terrible. Este plan demuestra un juicio profundamente cuestionable. Su Majestad, jefe de seguridad, Terence expresó su objeción con la rotunda precisión de alguien que había servido el tiempo suficiente para saber que sus opiniones profesionales serían anuladas, pero quería que se documentaran formalmente de todos modos. Tú eres la emperatriz de la soberanía ascendente. Su seguridad personal requiere una protección constante de varias capas. Infiltrarse en su propio palacio disfrazado de un siervo, crea riesgos innecesarios que no puedo mitigar adecuadamente sin comprometer la seguridad operacional de la decepción de sí mismo. El riesgo es calculado y mínimos dentro de los parámetros aceptables. Voy a mantener el cifrado de cerca la gama de protocolos de comunicación en todo momento. De emergencia procedimientos de extracción permanecerá activo durante toda la operación y voy a estar operativo dentro de mi propio palacio, rodeado por mi propia ampliamente capacitado fuerzas de seguridad. Valoria ha examinado los ciervos del uniforme puesto ante ella con la evaluación crítica, sencillo y funcional de la ropa que llevaba absolutamente nada de la elaboración de elementos de diseño característicos de la imperial traje formal. La tela era práctico en vez de lujo, diseñado para el trabajo real en lugar de la representación simbólica de la autoridad. El propósito operativo es la observación cuidadosa y la recopilación de datos, no de aventura o innecesaria la toma de riesgos. El propósito operativo es poner a prueba la lealtad y sinceridad de la consorte RS a través del engaño deliberado, que parece fundamentalmente incompatible con la dinámica de relación saludable que dice valorar. Las orejas puntiagudas de Terrence se crisparon con visible desaprobación, una respuesta fisiológica que indicaba que su evaluación de seguridad profesional estaba siendo anulada por la realidad política. Pero quería que sus serias objeciones se anotaran formalmente en el registro oficial. Necesito determinar con certeza razonable si él realmente me valora como persona individual o si valora principalmente mi posición imperial y el acceso político que brinda. Ya sea que vea y responda a Valoria o solo reconozca y muestre la deferencia adecuada hacia la emperatriz Catalina. Ella miró a los ojos de Terren con la intensidad directa que había caracterizado todo su reinado. El poder crea una distancia sistemática entre los gobernantes y todos los demás. La autoridad altera fundamentalmente la forma en que las personas interactúan contigo en todos los niveles. Necesito entender que conexión auténtica permanece cuando esos elementos distorsionadores se eliminan temporalmente de la ecuación interpersonal. Pero Terence guardó silencio durante varios segundos. Su expresión sugería un debate interno sobre si llevar más lejos este argumento resultaría productivo o simplemente molesto. Consort Re ha ocupado su puesto durante 6 meses. ¿Le ha proporcionado alguna evidencia concreta real que justifique dudas sobre su sinceridad fundamental? No existe evidencia concreta, que es precisamente lo que genera mi preocupación e incertidumbre. Todos realizan un comportamiento culturalmente apropiado alrededor de la emperatriz como estrategia básica de supervivencia. No puedo distinguir de manera confiable el afecto personal genuino del desempeño político altamente calificado diseñado para mantener un posicionamiento favorable. Valoria señaló el uniforme del sirviente con frustración apenas reprimida. Necesito datos de observación directa sobre cómo trata a alguien que realmente cree que no posee poder político. Sin estatus elevado, sin capacidad alguna para promover su posición o intereses personales. Ese patrón de comportamiento revelará su auténtico carácter debajo de la actuación diplomática. Alternativamente,
Podría revelar que él es simultáneamente capaz de mostrar amabilidad humana básica hacia el personal de servicio y al mismo tiempo mantener sentimientos románticos completamente genuinos por usted como un asunto separado. Esas posibilidades no son categorías mutuamente excluyentes. Pero Terence ya estaba iniciando el complejo protocolo del disfraz a pesar de sus objeciones claramente expresadas. Su deber profesional anula su escepticismo personal. Una duración máxima de 3 días para esta operación ya no crea un riesgo excesivo de exposición o genera brechas problemáticas en su horario oficial que producirán especulaciones. No podemos gestionar adecuadamente. El proceso de transformación física resultó menos dramáticamente extenso de lo que Valoria había anticipado inicialmente. Su especie no dependía particularmente de la apariencia visual para fines de identificación primaria. Los marcadores bioquímicos de olor y las firmas distintivas del campo bioeléctrico fueron significativamente más importantes para el reconocimiento. Hicieron entre su propia gente. Pero los humanos procesaron su mundo experiencial principalmente a través de canales visuales, lo que teóricamente hizo que el disfraz fuera más efectivo de lo que resultaría contra miembros de su propia especie. Sus características marcas en la piel con hilos plateados estaban ocultas debajo de agentes bloqueadores cosméticos temporales. Sus orejas distintivamente puntiagudas estaban comprimidas y ocultas bajo cubiertas protésicas cuidadosamente diseñadas. Su notable altura se redujo ligeramente mediante un ajuste de postura deliberado en lugar de una modificación física real que sería más compleja de implementar de manera segura. La mujer cuyo reflejo apareció en el espejo de longitud completa no tenía nada de especial según cualquier evaluación estándar. Un sirviente genérico de palacio que podría trabajar en instalaciones de preparación de alimentos u operaciones de mantenimiento de edificios. Alguien que se movió eficientemente a través del entorno operativo de las funciones diarias del palacio sin atraer ningún aviso en particular o generar impresiones memorables. Verse despojada por completo de todos los marcadores visuales acumulados que normalmente indicaban rango supremo y autoridad absoluta se sintió profundamente desorientadora en formas que iban mucho más allá de la simple incomodidad física. Pareces convincentemente ordinario y sin complicaciones, observó Terence con desapego clínico. Sin embargo, sus patrones de movimiento característicos requerirán un ajuste consciente sustancial. Los sirvientes de palacio no caminan con una presencia inconsciente de órdenes ni esperan automáticamente respuestas diferenciales inmediatas. Deberá desempeñar un estatus social más bajo de manera activa y continua a través del lenguaje corporal. Que entiendo completamente los requisitos de comportamiento. Valoria practicó la postura ajustada con cuidado, la mirada deliberadamente baja, los patrones específicos del lenguaje corporal que sugerían a alguien completamente acostumbrado a hacerse físicamente más pequeño y menos perceptible de inmediato en cualquier espacio compartido. La actuación se sintió fundamentalmente equivocada en formas que trascendían la mera incomodidad física. Su identidad de cobertura operativa es la sirvienta Mira, recientemente transferida de las fincas agrícolas exteriores para ayudar con las responsabilidades de coordinación del mantenimiento del palacio. Esos antecedentes proporcionan una justificación completamente legítima para su presencia en todo el palacio sin requerir un amplio conocimiento detallado de las operaciones continuas del palacio a largo plazo que podrían exponer brechas en su experiencia real. Terence activó el implante de comunicación subdérmica que le permitiría monitorear continuamente su estado fisiológico y proporcionar coordinación de extracción de emergencia si las circunstancias se deterioraban inesperadamente. Recuerde que su objetivo operativo declarado es poner a prueba el carácter fundamental de su consorte, no evaluar sus habilidades de observación entrenadas. Si Consortry logra reconocerte a pesar del elaborado disfraz físico, eso demuestra un tipo diferente de cualidad valiosa de la que estás tratando de medir específicamente a través de esta operación. Valoria no había considerado seriamente esa posibilidad en particular durante su planificación. ¿Realmente crees que podría reconocerme de todos modos, a pesar de todas estas precauciones?
Creo que los humanos procesan las conexiones interpersonales y los lazos de relación de manera muy diferente a como lo hace nuestra especie. Su extensa literatura contiene innumerables narrativas románticas sobre el reconocimiento de seres queridos a través de cualidades supuestamente intangibles, patrones de voz característicos, gestos habituales inconscientes, lo que describen poéticamente como presencia fundamental o energía personal. Si esos representan capacidades perceptivas genuinas o simplemente una mitología romántica ilusoria, honestamente no puedo determinarlo con confianza. Terence hizo los ajustes técnicos finales a varios elementos del disfraz. Pero si la consorte Ree ha estado genuinamente atenta y emocionalmente presente durante 6 meses de relación íntima, es posible que note elementos característicos que no está ocultando con éxito a pesar de sus preparativos técnicos. Ella desestimó la preocupación expresada con certeza confiada. Ree era humano. Había sido seleccionado específicamente como consorte en parte porque la perspectiva fundamentalmente diferente de su especie sobre la dinámica del poder y las estructuras jerárquicas podría proporcionar un equilibrio filosófico útil a la tendencia de su propia cultura hacia una estratificación social extremadamente rígida. Pero los humanos dependían abrumadoramente del procesamiento visual de la información y de los patrones explícitos de comunicación verbal. Sin las elaboradas insignias imperiales y el desempeño constante de una autoridad incuestionable, ella sería efectivamente invisible para sus sistemas perceptivos. Al menos esa era su segura suposición y expectativa operativa. La Oficina de Coordinación de Mantenimiento del Palacio aceptó su repentina presencia con un mínimo interrogatorio sustantivo. Terence había preparado la identidad de portada con su característica minuciosidad y la había asignado a tareas generales de limpieza en todas las salas residenciales. Esta asignación de trabajo proporcionó un acceso completamente legítimo a las áreas específicas donde repasaba la mayor parte de su tiempo diario sin requerir conocimientos técnicos especializados que pudieran exponer. Vea su falta de capacitación real de sirvientes profesionales. Ree mantenía habitaciones personales en el ala formal de la consorte, una suite generosa que se conectaba a las cámaras imperiales a través de un pasillo privado seguro, pero también se podía acceder de forma independiente a través de las raíces públicas del palacio. Él había rechazado cortésmente su oferta inicial de compartir sus habitaciones directamente, explicando que los humanos valoraban tener un espacio personal separado de sus parejas románticas, lo que Valoria había interpretado como un establecimiento saludable de límites emocionales o un sutil distanciamiento cortés, dependiendo de su estado de ánimo al considerar la pregunta. Ella lo encontró por primera vez en uno de los extensos espacios de la biblioteca del Palac aproximadamente 3 horas después de su operación de infiltración activa. Estaba revisando correspondencia diplomática en un escritorio de lectura privado. Su postura sugería que estaba cansado, pero genuinamente comprometido a completar la tarea analítica. Valoria comenzó sus tareas de limpieza asignadas en el mismo espacio general, manteniendo cuidadosamente el papel esperado del sirviente de estar presente pero discreto y esencialmente invisible. Ree levantó la vista de su complejo trabajo casi de inmediato, su atención cambió hacia ella con un enfoque inesperado. Oh, lo siento. ¿Estoy en tu camino? Puedo trasladarme a un área diferente si necesita limpiar esta sección específica. Pero la disculpa inmediata la sorprendió considerablemente. La mayoría de las personas de rango elevado no se disculparon con los sirvientes por simplemente ocupar espacio dentro de sus áreas de trabajo asignadas. No, mi señor, por favor continúe con su importante trabajo sin preocupaciones. Puedo limpiar eficientemente a tu alrededor sin causar ninguna interrupción. ¿Eres nuevo en el personal de servicio de Palace? No creo que nos hayan presentado antes. Lo dijo con genuina curiosidad amistosa en lugar de interrogatorios sospechosos o desafíos defensivos. Soy Ree. Trato de conocer personalmente a todos los que trabajan en las salas residenciales, pero las frecuentes rotaciones del personal hacen que sea un desafío hacer un seguimiento preciso de todos.
La sierva Mira, mi señor, recientemente transferida de las fincas agrícolas exteriores. Mantuvo su voz cuidadosamente neutral, su postura apropiadamente diferencial de acuerdo con los protocolos esperados. Bienvenida al palacio, Mira. Advertencia justa, la biblioteca se reorganiza constantemente y de manera algo caótica porque la emperatriz tiene sistemas de archivo muy específicos que nunca explica adecuadamente a nadie más. Si no puede encontrar artículos de limpieza donde razonablemente los espera, revise 3 habitaciones de distancia. Probablemente alguien movió todo durante el último ajuste organizacional. Sonrió con el tipo de calidez informal que sugería que estaba genuinamente acostumbrado a la interacción amistosa con el personal de servicio en lugar de tratarlos como elementos invisibles de fondo. Valoria se encontró genuinamente insegura de cómo responder adecuadamente. Este no era el patrón de interacción que ella había anticipado en función de sus suposiciones operativas. Gracias por la guía útil, mi señor. Recordaré esa información útil. Solo Re está perfectamente bien. Los títulos formales se sienten extraños e innecesariamente distantes cuando solo somos 2 personas compartiendo un espacio en la biblioteca. Volvió a centrar su atención en la correspondencia diplomática, pero algo sutil en su postura física había cambiado, una tensión apenas perceptible que sugería que ahora estaba muy consciente de su presencia de una manera que no lo había estado antes de que ella le hablara directamente. Continuó con sus tareas de limpieza asignadas con cuidadosa eficiencia, muy consciente de su proximidad y preguntándose con creciente preocupación si de alguna manera la había reconocido a pesar del elaborado disfraz. Pero no hizo más comentarios directos, solo trabajó de manera constante a través de su lectura diplomática mientras ocasionalmente tomaba notas detalladas en una tableta portátil. Después de aproximadamente 20 minutos de silencio compartido, volvió a hablar sin levantar la vista de su trabajo analítico. Estás parado de una manera que sugiere que te duele la espalda. Hay mejores posiciones ergonómicas para esas tareas de limpieza, en particular si ajusta su enfoque físico. Se congeló por completo, de repente consciente de que inconscientemente había cambiado de peso para favorecer su lado izquierdo. Un hábito profundamente arraigado que había desarrollado después de una vieja lesión que ocasionalmente le causaba molestias durante largos periodos de pie. ¿Cómo se había dado cuenta de ese detalle específico? Ella estaba colocada detrás de él, presumiblemente fuera de su línea de visión directa. Estoy bien, mi señor. Simplemente adaptándome a la nueva rutina de trabajo y a las demandas físicas desconocidas. Corrigió suave pero firmemente. Y no estoy criticando tu desempeño, solo mencionando que no tienes que lastimarte innecesariamente para ser minucioso en tu trabajo. El palacio ha estado en pie durante 2 siglos. Sobrevivirá perfectamente bien si la limpieza demora un poco más porque estás siendo amable con tu propia columna vertebral. Valoria completó sus tareas de limpieza asignadas en la biblioteca con una confusión cada vez mayor sobre toda la interacción. Re había sido educada, genuinamente considerada y aparentemente observadora de una manera que absolutamente no esperaba, pero eso no indicaba necesariamente nada más allá del comportamiento decente básico hacia personal de servicio. Necesitaba sustancialmente más puntos de datos antes de sacar conclusiones confiables sobre su carácter fundamental cuando estaba separada de su estatus imperial. Durante el día siguiente, organizó cuidadosamente sus deberes laborales para acercarla a RS durante su rutina diaria normal. No con tanta frecuencia como para parecer sospechoso o generar preguntas, pero lo suficiente como para observar cómo interactuaba con alguien que creía que era un sirviente sin poder o estatus elevado. El patrón de comportamiento que surgió fue tranquilizador y profundamente inquietante. Él la trató exactamente de la misma manera que la trató cuando ella era la emperatriz. Cuando ella le trajo refrigerios por la tarde como parte de sus deberes de servicio asignados, él le preguntó su opinión sobre una propuesta diplomática que estaba revisando actualmente. Este marco de tratado parece razonable en la superficie, pero sigo sintiendo que me falta algo importante.
¿te parece demasiado pesado para una de las partes? Ella lo miró con genuina conmoción, completamente desprevenida para la pregunta. Milord, no estoy calificado para evaluar tratados diplomáticos complejos. Estás calificado para leer y pensar críticamente, que es todo lo que pido. A veces, las personas demasiado cercanas a las negociaciones formales pasan por alto problemas obvios que la perspectiva externa capta de inmediato. Él le mostró las secciones relevantes aquí. Esta cláusula sobre asignación de recursos. ¿Le parece justo como a alguien que no invierte en los intereses específicos de ninguno de los gobiernos? Valoria leyó la sección indicada, su mente procesó automáticamente el lenguaje diplomático e identificó el sutil desequilibrio que él había notado. La fórmula de asignación parece equitativa en primera lectura, pero la metodología de medición crea un sesgo sistemático hacia la economía en general. Con el tiempo, eso se agravaría en una desventaja significativa para el socio más pequeño. Rhee sonrió con satisfacción por la evidencia. Eso es exactamente lo que me molesta. La metodología de medición. No pude explicar por qué se sintió mal, pero lo identificaste de inmediato. Tomó notas en su tableta. Gracias. Este es exactamente el tipo de perspectiva que necesitaba. Confías en el análisis político de un sirviente que conociste ayer. Confío en el pensamiento claro de cualquiera que lo demuestre. Su situación laboral no cambia si su razonamiento es sólido. Lo dijo como si fuera la cosa más obvia del universo. Además, algunas de las mejores ideas políticas que he encontrado provienen de personas que trabajan en puestos que las estructuras formales de poder consideraban insignificantes. La proximidad a la realidad operativa real a menudo produce una comprensión más clara que los interminables debates teóricos entre expertos acreditados. Se encontró sonriendo a pesar de la confusión. Así era genuinamente como pensaba, como siempre había pensado. Se dio cuenta en las innumerables discusiones políticas que habían tenido cuando ella era abiertamente la emperatriz. Valoraba el razonamiento claro y la perspectiva útil independientemente de la fuente. El hecho de que ella estuviera disfrazada de sirvienta no había cambiado su enfoque en absoluto. Más tarde ese día, ella lo encontró en uno de los jardines del palacio durante un breve momento en el que aparentemente había escapado de las obligaciones oficiales de sentarse tranquilamente entre las plantas cultivadas. Estaba leyendo algo en su tableta, su expresión sugiriendo que era por placer más que por deber diplomático. Milord, me disculpo por la interrupción. Estoy asignado al mantenimiento del jardín y no me di cuenta de que esta área estaba ocupada. Ella se preparó para retirarse y regresar más tarde. No hay necesidad de disculparse. El jardín es lo suficientemente grande para los dos. Hizo un gesto hacia el banco a su lado. Únete a mí si quieres. Solo estoy leyendo, no llevando a cabo asuntos oficiales que requieran privacidad. Sentarse junto a la consorte imperial sería completamente inapropiado para un sirviente, pero él le había ofrecido la invitación directamente, y negarse podría parecer más sospechoso que aceptar. Se sentó en el extremo más alejado del banco, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Qué estás leyendo, si puedo preguntar? Poesía humana, específicamente obras de autores que escribieron sobre la experiencia de estar lejos de casa. Él le mostró la pantalla que mostraba texto en estándar con lo que parecía ser el lenguaje humano original al lado. Me está ayudando a procesar la sensación de estar permanentemente en un mundo extraño, incluso uno en el que me tratan bien y me dan una bienvenida genuina. ¿Sientes nostalgia? Ella lo dijo como observación en lugar de pregunta. Reconociendo la emoción en su voz a veces, no constantemente, y no de maneras que me hagan arrepentirme de mis elecciones. Pero extraño a Valoria sentí que algo se retorcía dolorosamente en su pecho. Ella sabía intelectualmente que Rhee había renunciado a todo su mundo para convertirse en su consorte, pero escucharlo articular el costo continuo con tanta honestidad lo hizo visceral de una manera que ella no había procesado completamente antes.
¿Sabe ella que te sientes así? Intenté explicarlo. Creo que ella me escucha, pero no capta la profundidad, que no es crítica. Nunca ha experimentado ser el único miembro de su especie en todo un sistema estelar. ¿Cómo podía entenderlo completamente? Él sonrió levemente. Pero ella lo intenta. Arregló plantas de tierra en los jardines, importó H. Literatura humana, se asegura de que las cocinas tengan ingredientes que se aproximen a platos familiares. El esfuerzo importa incluso cuando los resultados son imperfectos. Parece que a ella le importa tu bienestar. Ella lo hace. Sé que lo hace. Pero cuidar y comprender no siempre son lo mismo. Ree se la miró directamente con incómoda intensidad. Hablas con interesante familiaridad sobre la perspectiva de la emperatriz. La mayoría de los sirvientes tienen cuidado de mantener una distancia más formal en la forma en que discuten la toma de decisiones imperiales. La frecuencia cardíaca de Valoria aumentó notablemente si se hubiera revelado a sí misma a través de una elección descuidada de palabras. Me disculpo si he sido inapropiadamente informal, milord. Ree, corrigió automáticamente. Pero su expresión había cambiado a algo más analítico. Y no ha sido inapropiado, solo familiar, como si la conocieras lo suficientemente bien como para hacer evaluaciones seguras sobre sus respuestas emocionales y patrones de toma de decisiones. Necesitaba desviar esta línea de investigación antes de que avanzara más. He servido en la Casa Imperial durante algún tiempo. Uno observa patrones. No parecía del todo convencido, pero lo dejó pasar. ¿Cuál es su evaluación honesta como alguien que observa estos patrones? ¿Parece feliz con el arreglo consorte, o es principalmente una conveniencia política? La pregunta la pilló completamente desprevenida. ¿Qué te hace pensar que podría ser una conveniencia política? Porque ella es la emperatriz de una gran potencia interestelar y yo soy un humano de una especie que solo logró viajes más rápidos que la luz en el último siglo. El simbolismo político de elegir una consorte humana envía mensajes específicos sobre la relación de la soberanía con las civilizaciones emergentes del carenado espacial. Es imposible separar la elección personal de las implicaciones políticas. Lo dijo sin amargura, solo evaluación analítica de la realidad. Me gustaría creer que ella me eligió por una conexión genuina, pero nunca puedo estar completamente seguro de que los beneficios políticos no fueran la consideración principal. Valoria lo miró fijamente, procesando la revelación de que él había estado albergando exactamente la misma incertidumbre que ella, solo que desde la dirección opuesta. Ella había estado probando si él valoraba a su persona por encima de su posición, mientras que él aparentemente había estado cuestionando si ella valoraba a su persona por encima de su simbolismo político. Ella te eligió a ti porque la haces reír, dijo Valoria en voz baja, abandonando la personalidad de sirvienta cuidadosa por un momento. Porque desafías sus suposiciones y le ofreces perspectivas a las que ella no accedería de otra manera. Porque eres amable con las personas independientemente de su estatus y realmente curioso por todo. Se consideraron los beneficios políticos. Obviamente, ella es la emperatriz. Todo tiene dimensiones políticas, pero no fueron la motivación principal. Volvió a estudiar su rostro con incómoda intensidad. Pareces muy seguro de sus motivaciones internas. Presto atención. Ella se puso de pie, necesitando escapar antes de revelar más. Debería completar mis deberes asignados. Gracias por la conversación, mi señor. Ree, dijo de nuevo, pero ella ya se estaba alejando con más prisa de lo que probablemente debería demostrar un sirviente. Esa noche, Valoria se retiró a la habitación segura que Terence había preparado para su uso temporal durante la infiltración. Estaba esperando con informes de estado y datos de vigilancia, pero echó un vistazo a su expresión y dejó a un lado los materiales oficiales. La prueba no avanza como esperabas. Él me trata exactamente igual.
Ya sea la emperatriz o una sirvienta llamada Mira, él me habla con la misma consideración, me pregunta mi opinión sobre asuntos de importancia, se da cuenta cuando me siento incómoda. Es como si mi estado fuera completamente irrelevante para cómo se relaciona conmigo. Ella se sentó pesadamente, repentinamente exhausta, y él ha estado cuestionando si lo elegí por razones genuinas o por simbolismo político. Él ha estado cargando con la misma incertidumbre que yo, simplemente invertida. Entonces, ambos han estado probando la sinceridad del otro mientras dudaban de su propia valía. Eso parece ineficiente. El tono seco de Terence sugirió que encontraba toda la situación algo absurda. ¿Ha considerado simplemente tener una conversación honesta? Eso es lo que me llevó a este plan. Necesitaba datos objetivos en lugar de solo garantías verbales que pudieran realizarse en mi beneficio. ¿Y qué datos ha recopilado? Que el humano trata a las personas con amabilidad constante independientemente de su estatus. Eso parece información positiva sobre su carácter en lugar de evidencia de engaño. Valoria guardó silencio, procesando las interacciones del día anterior. Reconoció que sentía dolor por una vieja lesión solo por mi postura. Yo estaba detrás de él, fuera de su línea de visión directa, pero él se dio cuenta de todos modos. ¿Cómo nota alguien algo tan sutil en una persona que acaba de conocer? Que quizás no solo te conoció a ti. Terence lo dijo con cuidado. Quizás él te reconoció a pesar del disfraz y está eligiendo no revelar ese reconocimiento por sus propias razones. Eso es imposible. Los marcadores visuales están completamente ocultos. Los humanos dependen del procesamiento visual para la identificación. Los humanos dependen de muchas T-ins para el reconocimiento. Su literatura está llena de historias sobre conocer a los seres queridos por cualidades intangibles. El ritmo particular de su respiración, los gestos característicos, lo que ellos llaman presencia o energía. Si esas son capacidades perceptivas genuinas o adornos románticos, no puedo decirlo definitivamente, pero descartar la posibilidad parece prematuro. Valoria consideró esta perspectiva con creciente inquietud. Si Ree la había reconocido, ¿qué significaba que estaba manteniendo la ficción? ¿La estaba poniendo a prueba a cambio o simplemente respetando su aparente deseo de anonimato mientras la trataba con la amabilidad que parecía brindarle universalmente? El día siguiente trajo una interacción que la obligó a enfrentar la pregunta directamente. Ella fue asignada a tareas de limpieza en las habitaciones personales de RS, una tarea que requería su ausencia temporal según los protocolos normales, pero aparentemente él había solicitado permanecer durante el trabajo. Cuando ella llegó, él estaba sentado en su área de lectura revisando lo que parecía correspondencia personal. Buenos días, Mira. Lo dijo sin levantar la vista, pero algo en su tono tenía peso. Espero que te sientas mejor hoy. Parecías angustiado ayer cuando saliste del jardín. Estoy bien, mi señor. Gracias por tu preocupación, Ree. La corrección fue automática, y eres un mentiroso terrible. Tu angustia era visible y te fuiste abruptamente. He estado preocupado. Dije algo que te molestó. Se centró en sus deberes de limpieza, tratando de mantener la personalidad de sirvienta. Fuiste perfectamente cortés. Cualquier angustia era completamente de mi propia preocupación. ¿Fue lo que dije sobre la emperatriz acerca de cuestionar sus motivaciones? Dejó a un lado su correspondencia, prestándole toda su atención porque no estaba sugiriendo que ella fuera cruel o manipuladora. Estaba expresando mi propia inseguridad sobre si podría ser valorado por mí mismo dada la enorme disparidad en nuestras posiciones y antecedentes de especies. Entiendo la inseguridad. No es infundado dadas las realidades políticas que describió, pero tampoco es necesariamente exacto. Sé que la certeza intelectualmente emocional es más difícil de lograr. Se quedó acercándose, pero manteniendo una distancia respetuosa. Permítame preguntarle algo potencialmente inapropiado.
Su ritmo cardíaco aumentó notablemente. Por supuesto, mi señor. ¿Nos hemos conocido antes? Antes de tu traslado al palacio, porque hay algo notablemente familiar en ti que no puedo decir del todo, y me ha estado molestando desde nuestra primera conversación. Ella se quedó paralizada, sin saber cómo responder sin mentir directamente ni revelar el engaño. No creo que nos hayamos conocido formalmente, milord, pero quizás informalmente en algún contexto donde no se hubieran producido presentaciones formales. Estaba estudiando su rostro con la misma atención analítica que dirigía a los tratados diplomáticos. Tu voz tiene ciertos patrones. El ritmo particular de su discurso, la forma en que construye argumentos, incluso las pausas características cuando considera cómo expresar algo diplomáticamente, muchas personas comparten patrones de habla similares. Eso es verdad. Pero combinado con el hecho de que te paras de la misma manera que la emperatriz cuando su espalda le molesta, usa gestos idénticos cuando no estés seguro y ten exactamente la misma opinión cuando evites respuestas directas a preguntas incómodas. En algún momento, los Akumul sintieron que su disfraz cuidadosamente construido colapsaba. A pesar de los elementos físicos inalterados, la había reconocido, no a través de la apariencia visual, los marcadores de olor o la firma bioeléctrica, sino a través de los patrones intangibles de cómo se movía por el mundo, a través de lo que probablemente llamaría su alma. ¿Cuándo lo supiste? Abandonó la voz del sirviente, dejando emerger sus patrones naturales de habla. Sospeché cuando me hablaste por primera vez en la biblioteca. Su vocabulario y marco analítico eran demasiado sofisticados, demasiado alineados con precisión con la experiencia política que no debería poseer como sirviente transferido recientemente. Se acercó, su expresión amable en lugar de acusatoria. Me aseguré cuando citaste algo que solo te había dicho directamente en una conversación privada que tuvimos hace 2 meses sobre por qué elegí aceptar el puesto de consorte a pesar de los desafíos y no me confrontaste por el engaño. Supuse que tenías tus razones para disfrazarte y tenía curiosidad por saber qué estabas probando. Él sonrió levemente. Se trataba de evaluar si trato al personal de servicio con decencia básica, porque podría haberte dicho que sí, me habría ahorrado un esfuerzo considerable en el elaborado disfraz. Se trataba de determinar si me valoras a mí o a mi posición, si la persona que ves es Valoria o solo la emperatriz Caterine. Ella se encontró con sus ojos directamente, abandonando toda pretensión. Necesitaba saber si tu afecto era genuino o se realizaba con fines políticos. Ree se quedó callada durante un largo momento, su expresión recorriendo varias emociones que ella no pudo identificar del todo. ¿Y qué aprendiste? Que me trates exactamente igual independientemente de mi estatus. Que te das cuenta cuando tengo dolor o estoy angustiado. Que confíes en mi juicio a N de valor de mi punto de vista si estoy llevando los tesoros imperiales o funcionarios de la ropa. Que la pregunta de su propia dignidad asumiendo a la mina. Su voz cogido un poco. Que me reconocen incluso cuando estoy tratando muy duro para no ser reconocida. Por supuesto que me reconozca. Sé que, Valoria. No la emperatriz. Usted, la persona que reorganiza las bibliotecas a la medianoche, cuando ella está ansiosa, que se encuentra de forma ligeramente diferente cuando el viejo lesiones molesta, que hace de la expresión facial específica cuando ella está tratando de ser diplomático sobre algo que en realidad no está de acuerdo con la fuerza. Sacó su mano con cuidado, para darle tiempo a retirar si ella eligió. Esas cosas no cambian porque estás usando diferentes tipos de ropa o usar un nombre falso. Valoria deje que él tome su mano, sintiendo algo cambio fundamental en su comprensión. Mi especie se basa en bioeléctrica de las firmas y el aroma de los marcadores para el reconocimiento. Podemos modificar nuestra apariencia visual y siguen siendo identificables para cada uno de los otros a través de los otros canales. Supuse que los seres humanos con su fuerte dependencia en el procesamiento visual sería ciega a la identidad visual de los marcadores se oculta. Notamos más de lo que aparentemente crees que notamos.
Tal vez no conscientemente o de una manera que podamos articular fácilmente. Pero los humanos reconocemos a las personas que nos importan a través de docenas de señales sutiles, patrones de voz, vocabularios de gestos, el ritmo particular de la respiración, cómo se siente la presencia de alguien en un espacio. El pulgar de Re se trazó pequeños círculos en su mano, el gesto inconscientemente reconfortante. Yo te conozco. He pasado 6 meses aprendiendo cómo te mueves por el mundo. ¿Realmente pensaste que no me daría cuenta cuando la persona que dice ser un sirviente al azar se movía exactamente como tú, hablaba como tú, razonaba como tú? Pensé que el disfraz visual sería suficiente para anular esos otros canales de reconocimiento. Podría haberlo sido si te conociera casualmente o a través de interacciones formales, pero hemos pasado mucho tiempo juntos en contextos privados. Sé cómo te sientes cuando estás cansado, estresado, relajado, feliz. Esos patrones no desaparecen solo porque llevas un disfraz diferente. Él la guió a sentarse en el sofá, acomodándose a su lado. La verdadera pregunta es por qué sintió que necesitaba esta prueba. ¿He hecho algo para hacerte dudar de mi sinceridad? No, no has sido más que amable y genuino desde el momento en que nos conocimos. Eso es precisamente lo que me preocupaba. Sospechabas de la amabilidad constante. Todos realizan un comportamiento apropiado alrededor de la emperatriz. No podía distinguir el afecto genuino del desempeño político hábil. Ella miró sus manos juntas. Y los beneficios políticos de elegir una consorte humana son significativos. Necesitaba saber que me veías en lugar de solo el valor estratégico de la alianza. Te veo, Valoria. Lo he hecho desde el principio. La voz de Raz transmitía una tranquila convicción. Sí, hay dimensiones políticas en nuestra relación. Todo lo que haces tiene dimensiones políticas porque eres la emperatriz, pero no es por eso que acepté el puesto de consorte, y no es por eso que me quedo. ¿Por qué te quedas? Honestamente, a pesar de la nostalgia, el aislamiento cultural y el constante escrutinio político, porque eres brillante, divertido y genuinamente curioso por todo. Porque desafías mis suposiciones y escuchas cuando desafío las tuyas. Porque eres amable con las personas incluso cuando no tienes que serlo, y te tomas en serio tus responsabilidades sin dejar que consuman toda tu identidad. Él se encontró con sus ojos directamente. Porque te quiero. No la emperatriz. Usted, la persona que se estresa, organiza bibliotecas y pide análisis político al personal de limpieza, porque valora el pensamiento claro, independientemente de la fuente. Valoria sintió que se formaban lágrimas, una respuesta emocional que su especie compartía con los humanos, incluso si los desencadenantes diferían. Me aterrorizaba que solo valoraras el puesto. Que sin la autoridad imperial y el poder político, no sería suficiente para mantener su interés. Eso es al revés. El puesto es lo menos interesante de ti. Sí, viene con la relación, y lo acepto. Pero si de alguna manera te despojaran de toda autoridad y estatus mañana, seguirías siendo la misma persona, alguien con quien querría pasar tiempo independientemente de cualquier consideración política. Le secó las lágrimas con cuidado. Aunque agradecería que las pruebas futuras de mi carácter involucraran una conversación directa en lugar de disfraces elaborados, me dicen que la comunicación honesta funciona bien en relaciones sanas. Ella se rió a pesar de las lágrimas. Terence dijo lo mismo. Lo descarté por poco práctico. Tu jefe de seguridad es más sabio de lo que le das crédito. Reese se quedó tirándola hacia arriba con él. Ándale. Busquemos a Terence y digámosle que la infiltración ha concluido. Probablemente esté monitoreando el estrés de la telemetría de su biod y desarrollando planes de extracción de contingencia. Definitivamente está haciendo exactamente eso. Valoria dejó que él la guiara hacia la puerta y luego se detuvo. Necesito preguntar. ¿Cuándo sospechaste quién era yo? ¿Por qué no me confrontaste de inmediato? ¿Por qué mantener la ficción?
Porque claramente necesitabas resolver algo, y forzar una revelación prematura no habría ayudado, y porque tenía curiosidad por saber a qué conclusiones llegarías a través de la observación. Él sonrió. Además, admito que me pareció un poco entretenido verte tratar de ser un sirviente convincente. Tus muchas cosas, pero naturalmente diferencial no es una de ellas. Fui perfectamente convincente como sirviente. Le pediste a un consorte su opinión sobre los marcos de los tratados dentro de las 3 horas posteriores a la supuesta reunión con él. Ese no es el comportamiento estándar de un sirviente. Estaba estableciendo que valorabas el pensamiento analítico independientemente de la fuente. Que estabas siendo tú mismo y esperando que me diera cuenta, lo cual hice porque te conozco. Abrió la puerta, haciendo un gesto para que ella procediera. Probablemente también deberíamos discutir por qué pensaste que podría fallar en esta prueba. Lo que ese miedo nos dice sobre cómo te has sentido en la relación en general. Valoria salió al pasillo, de repente agradecida por su franqueza característica. Eso es justo. He estado dejando que la ansiedad anule la evidencia. No ha sido más que genuino. Y respondí con esquemas elaborados para ponerte a prueba en lugar de simplemente confiar en lo que has demostrado constantemente. Caminaron juntos por los pasillos del palacio, y Valoria notó que Ree se movía con la misma confianza tranquila, ya pensara que ella era la emperatriz o una sirvienta. Su comportamiento hacia ella realmente no cambió en función del estatus percibido. Por si sirve de algo, he tenido dudas similares, preguntándome si me elegiste por un valor político simbólico en lugar de una conexión genuina, razón por la cual probablemente reconocí tu prueba de inmediato. Yo mismo he estado realizando experimentos mentales similares. Ambos hemos estado probando la sinceridad del otro mientras dudábamos de nuestra propia valía. Aparentemente, los humanos lo llaman síndrome del impostor. La sensación de que no mereces las cosas buenas que suceden y eventualmente alguien se dará cuenta de que en realidad no estás calificado para el puesto que ocupas. Ree se apretó la mano suavemente. Sospecho que es universal en lugar de específicamente humano. Cualquiera que logre el éxito o encuentre una conexión significativa probablemente experimente alguna versión de soy realmente lo suficientemente bueno para esto. ¿O simplemente tuve suerte? Encontraron a Terence monitoreando múltiples pantallas con evidente tensión. Levantó la vista cuando entraron, procesó sus manos juntas y el rostro manchado de lágrimas de Valoria, y suspiró con resignación. Él te reconoció de inmediato. Aparentemente, los humanos identifican a las personas a través del reconocimiento de patrones que no dependen de la apariencia visual. Valoria se sintió simultáneamente aliviada y un poco tonta. La prueba no fue válida desde el principio. La prueba provocó la conversación necesaria, por lo que quizás no desperdició del todo el esfuerzo. Terence cerró sus sistemas de monitoreo. Al menos está concluido ahora. Después de informar a Terence de que la operación estaba completa, reguió a Valoria a los jardines privados. Se sentaron juntos en el mismo banco donde habían hablado el día anterior, pero ahora la dinámica se sentía completamente diferente. Dijiste que los humanos reconocen a las personas que les importan a través de cualidades intangibles, dijo Valoria después de un cómodo silencio. ¿Es esa capacidad genuina o mitología romántica? Probablemente ambos. Nos gusta creer que conocemos a nuestros seres queridos tan profundamente que los reconoceríamos bajo cualquier circunstancia. Si eso siempre es literalmente cierto o, a veces, una ilusión, no lo sé. Ree lo consideró seriamente. Pero en este caso, realmente te reconocí, no a través de un solo relato obvio, sino a través del patrón acumulado de cómo interactúas con el mundo. Tu particular forma de ser tu alma, por usar frases poéticas. Si quieres ser poético, sí, conozco tu alma, Valoria, la presentación externa no cambia el reconocimiento fundamental. Sonrió, aunque el disfraz era impresionantemente minucioso físicamente. Si solo te hubiera conocido a través de funciones formales,
Probablemente no te habría identificado. Pero me conoces a través de contextos informales, momentos privados en los que no se requiere actuación imperial. Exacto. Sé cómo eres cuando eres tú mismo. Eso no desaparece cuando finges ser otra persona. Esa noche, después de una conversación difícil y honesta y tranquilidad mutua, Valoria finalmente quitó el disfraz del sirviente. Se paró en sus propios aposentos vistiendo su propia ropa, luciendo como ella misma en el espejo. Re observaba desde la puerta. Siéntete mejor. Me siento como yo misma. Lo cual es mejor o simplemente más familiar. Probablemente los dos. Se unió a ella en el espejo. ¿Sabes de lo que me di cuenta? La prueba no se trataba realmente de si te valoro frente a tu posición. Se trataba de si crees que eres valioso como tú mismo sin autoridad imperial. Ella se volvió para mirarlo directamente. Eso es incómodamente perspicaz. Tengo mis momentos. Él sonrió. Por lo que vale, eres valioso. El puesto es impresionante, pero la persona es lo que importa, al menos para mí. Ella tiró de él cerca, finalmente, creer en lo que él había estado mostrando durante 6 meses. Gracias por ver de mí, incluso cuando yo estaba tratando de no ser visto. Siempre, incluso cuando estás haciendo el ridículo y pruebas mí a través de los elaborados disfraces. Valoria había aprendido que los humanos reconocían almas en lugar de estatus. Que la verdadera conexión trascendido el ocultamiento y que a veces mayor seguridad provenía de alguien que sabía de usted, incluso cuando usted olvidado de ti. Algunos de los bonos, una vez forjado a través de una verdadera saber, demostró ser irrompible.